Muy buenas tardes a todos. Esta es la sesión número 8 de EDI en línea. Y estamos en este momento dando inicio con dos expositores que nos van a estar ayudando desde su perspectiva, los bloques 1 y 2. Ehrlich está a cargo del bloque 3, pero parece que no vamos a contar con él por el momento. Vamos a comenzar con una oración. Así que les pido que, por favor, hagamos oración en este momento. En este momento, Señor, estamos acercándonos a ti, Padre Celestial, por medio de Cristo Jesús, tu Hijo, en el Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque nos permites tener comunión contigo, por la gracia. Gracias porque nos permites conocerte, entender mejor quién eres, cómo piensas. Gracias por la revelación que haces de ti mismo por medio de Cristo y del Espíritu. Ayúdanos en este momento a estar preparados para el material, el contenido de estudio de esta sesión. Gracias por Mateo, gracias por Humberto, que se han preparado para, desde su perspectiva, darnos una ilustración de este tema. Ayúdalos, Señor, a que puedan generar con sus preguntas, con sus inquietudes, generar discusión para todos nosotros y aclarar el tema del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre del Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por estar presentes. Recordemos que la dinámica de la sesión consiste en que los expositores nos ayuden con, desde su perspectiva, que nos ayuden a generar preguntas, generar inquietudes. En realidad, no se trata de que nosotros recibamos una conferencia, se trata de que nosotros podamos pensar críticamente. Ya el material fue distribuido, en buena teoría, ya todo el mundo lo leyó. Entonces, la idea es que nosotros nos hagamos preguntas, que nosotros sembremos inquietudes. A veces el mejor aprendizaje es que nosotros salgamos con preguntas que no nos habíamos hecho antes. Es decir, cuando uno tiene muchas certezas, en realidad no está aprendiendo, porque sus certezas se vuelven dogma, y los dogmas no son saludables. Hay que aceptar humildemente que nosotros estamos en un proceso de estudio de alguien insondable, porque Dios es insondable. Sus juicios son imposibles de conocer por nosotros en su totalidad. Hay mucho de misterio en la naturaleza de Dios. Y lo que hoy vamos a estudiar es el lugar que ocupa Jesús el Cristo en esa deidad, que entendemos que de esa deidad forman parte el Padre y el Espíritu Santo, además del Hijo. Hay muchas preguntas que se van a generar, muchas preguntas que ya traemos, pero sin más preámbulo vamos a pedirle a Humberto Cárdenas que por favor comience con su exposición desde su perspectiva, desde su aporte crítico, y así nosotros tomarlo en cuenta, y mientras lo oímos vamos a estar pensando en preguntas que podamos tener para
no solo para Humberto, también para Mateo. Adelante, Humberto. Muchas gracias, hermano. Bueno, sí, hemos cambiado realmente la tónica de estas clases. Me encanta, por supuesto. Esperaría que, bueno, lo que exponga quede claro y a lo mejor no genere mucha pregunta. Quizá, hermano, si se hubiera evitado, quizás si nosotros o la gente que ha estudiado este tema antes hubiera ido realmente al ADN que está en la misma Biblia, se hubieran evitado ríos de tinta, se hubieran evitado discusiones estériles, se hubieran evitado 7 concilios, desde el 325 hasta el 1445, para fijar postura sobre este tema que está implícito en el material que a nosotros nos han dado, que es obvio que habla de la Trinidad. Y no le tengamos miedo a la palabra. Es cierto que no está en la Biblia, pero es bíblica. La misma palabra Biblia no está en la Biblia, pero decimos Biblia. El hermano Ulate acaba de decir deidad. Perfecto, es lo que sí realmente encontramos. Después de este pequeño prolegómeno, voy a tratar de exponer lo que yo creo. Me voy a auxiliar de Deuteronomios 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Inequívocamente, solo hay un Dios. No hay más. Pero este Dios del cual estamos leyendo y oyendo en Deuteronomio 6:4, este Dios, hermano, se expresa en plural. Dios es Elohim. En el idioma original hebreo es Elohim. Y en hebreo esta palabra Elohim tiene tres usos. Tres usos. Uso singular, uso plural y uso abstracto. En singular se traduce Dios. En plural se traduce dioses. Y en abstracto se traduce deidad o ser divino o ser espiritual. Elohim morfológicamente es plural, pero, pero actúa como singular cuando se refiere al Dios de Israel. Ojo con lo que estoy diciendo. Elohim morfológicamente es plural, pero actúa como singular cuando se refiere al Dios de Israel. Para la mentalidad hebrea, tenemos que ubicarnos en la mentalidad hebrea. Para la mentalidad hebrea, la palabra plural, Elohim, acuérdese que termina en in, y en el hebreo todo lo que termina en in es plural. La palabra Elohim, en este caso, en el que estamos estudiando, en Deuteronomio 6:4, no indicaba cantidad de individuos o diositos, sino plenitud de atributos, o como quien dice, todos, porque es plural, todos los poderes. Por eso, para que haga concordancia,
lo amarra a la palabra uno. Voy a repetir. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ese plural, uno, uno, uno es. Ahora yo necesito explicar este uno. Necesito explicar este uno. Este uno no es un uno numérico, no es un uno matemático, no es un uno absoluto. Repito, este Jehová uno es, esta palabra uno no es numérica, ni matemática, ni absoluto. Este uno aquí es un uno compacto, es un uno compuesto, como con capas, por decirlo de alguna manera. Porque tiene que haber concordancia entre Elohim, que es plural, se mete en ese uno que también admite la pluralidad. Por eso estoy diciendo que ese uno no es numérico, ni es absoluto, ni es matemático. Quizá nos auxiliemos del hebreo. Decir aquí entre paréntesis que yo no soy profesor de hebreo, ni hablo hebreo clásico, ni hablo griego koiné, pero hombre, los diccionarios ahí están, si solo es de que tú los vayas a buscar y listo, pues solo bastan 2 dedos de frente, yo que tengo como 14 muchachos, así es que por eso doy esta explicación, ¿verdad? Entonces, voy a auxiliarme, les dije, del hebreo. Uno, en el versículo que estamos estudiando, es Ejal. Algo otros lo pronuncian de otra manera, yo lo voy a pronunciar tal como lo hallé en mi diccionario. Ejal. Es una unidad de naturaleza compleja, ya lo había dicho, o de varias partes. Por ejemplo, en Génesis 2:24, en donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está la misma palabra que está en Deuteronomio 6:4. Hoy Elohim uno es aquí y serán una sola carne, la mismita. ¿Por qué una? Porque este uno es un uno complejo, no es un uno matemático. Aquí, entonces, en el ejemplo que acabo de poner, hay dos personas distintas, hombre y mujer, pero forman ¿qué? Uno. Un ejal. En Números 13:23, no lo voy a leer, pero se los voy a parafrasear, los espías traían un racimo de uvas, la misma palabra, la mismita palabra, ejal. Pero el racimo de uva tiene un montón de uvas, entonces es correcto. Ese montón de uvas están en uno, porque ese uno no es numérico, no es un uno matemático. Diferente entonces es el uno numérico, porque también tengo que explicarlo. Diferente es el uno numérico o el uno matemático o el uno absoluto. Aquí la palabra que tú encuentras cuando la buscas en el hebreo es Jahid. No sé si lo estoy pronunciando. Acordate que ya te expliqué que no soy especialista en ese idioma, pero tengo los diccionarios. Entonces, aquí uno es Jahid. Y ese sí, esa palabra es uno exactamente matemático. Uno, uno. Hay un ejemplo sencillo. Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu único hijo, uno, uno. No está la palabra que está aquí en Deuteronomio, ni en las dos anteriores que les acabo de decir. Está Jahid. Ya casi voy a aterrizar, hermano. Sé que tengo 5 minutos nomás, pero yo creo que lo estoy usando bien. Entonces, en Deuteronomio 6:4 es pluralidad dentro de la unidad. Es el Elohim metido en el uno y tiene concordancia hasta en el idioma. El sustantivo plural, que es Dios, que es Elohim,
hace concordancia perfecta con el uno compuesto. Repito, el sustantivo plural, que es Elohim, hace concordancia perfecta con el uno compuesto. Fácil entonces. YHWH, que es el nombre propio del Dios de Israel. Elohim, que es la deidad de Israel. Y el Ejad, que es la unidad compuesta. Leámoslo entonces. Oye Israel, YHWH, nuestra deidad. YHWH es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si ustedes me permiten, voy a hacer un patrón. Hay un patrón que se nota. Dios, cuando habla, habla en plural. Ojo con lo que estoy diciendo. Dios, cuando habla, habla en plural. Pero cuando actúa, actúa en singular. Voy a repetir esto. Dios, cuando habla, habla en plural, pero cuando actúa, actúa en singular. Verbigracia. Génesis 1, 26, 27. En Génesis 1, 26, no lo voy a decir todo, solo voy a decir lo que me interesa para que me entiendan. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjate bien, en el 26 dijo Dios, está hablando, habla, hagamos, plural, a nuestra, plural, conforme a nuestra, plural. Ah, pero en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Entonces, en el 26, cuando habla, habla en plural. En plural, eso es lo que yo estoy queriendo argumentar. Pero cuando actúa, actúa en singular. Hagamos, pero hagamos cuando habla, pero cuando actúa y creó Dios. Singular. Vamos con otro texto. Génesis 3:22. Y dijo Dios, habla, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Mira, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Plural. Habla en plural. Ahora vemos cuando actúa. 3:23. Y lo sacó Jehová. Entonces, habla en plural y cuando actúa es singular. Y lo sacó. Génesis 11, 7, 8. Ahora pues descendamos, plural, está hablando, y confundamos, está hablando, pero ya cuando actúa y los esparció, singular. Entonces, en Génesis 1, 26, 3, 22 y 11, 7 habla en plural, pero en Génesis 1, 27, 3, 23, 11 y 11, 8 actúa en singular, simple. Cuando habla, habla en plural. Cuando actúa, actúa en singular. El ADN de la deidad, entonces, está ahí. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Quizá tengo unos 30 segundos de los 5 que me dieron para hacer una tipología que creo que es perfecta. Estamos flexibles, Humberto. No, va muy bien. Ok, Excelente. de las 7 fiestas que Dios le ordenó al pueblo de Israel, que después fueron 8, por supuesto, no quiero estarme metiendo en eso, porque siempre le agregó uno a todo, a las tribus le agregó una, a todo, a los apóstoles. Eso es otro detalle. Entonces, de las 7 fiestas que Dios le ordenó al pueblo, hay una tipología que qué cosa más rara, que de esas 7, 3 son obligación para todo judío. Y que son la de los tabernáculos, la de la Pascua y el Pentateuco. Pero mira qué casualidad. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta de Dios. La Pascua es de Cristo y el Pentateuco es del Espíritu Santo. No me quiero extender dando citas
donde se demuestra que la Trinidad o la deidad en la Biblia está suficientemente claro, porque ahí en todo el material, ahí está un montón de citas. Y yo de paso, que no tengo memoria fotográfica, no me las voy a aprender ni me las aprenderé jamás. Mi memoria es de otro tipo. Muchas gracias. Perfecto. Humberto, excelente observación gramatical. Si no te ponemos, no caemos en la cuenta de esa pluralidad a la hora de hablar y singularidad a la hora de actuar. Buen punto. Parece que los traductores de la Reina Valera tuvieron ese cuidado. Ah, muy bien, ahora vamos si no hay comentario, ¿verdad? Pasamos al hermano Mateo, ¿verdad? Mateo nos va a dar su perspectiva, pero Humberto, quédate ahí, ¿verdad? Para preguntas y inquietudes, comentarios que pueda haber de parte de los demás participantes. Excelente observación. Dice excelente observación. Entonces, el fuerte. Gracias. Dice que cuando se refiere a uno, tiene el brazo abierto ahí. Sí. Ok, ahí tenemos comentario de Cuba de parte de Rolando y compañeros. Hermano Rolando, gracias por su comentario, gracias. Bueno, no pude escuchar, completamente la presentación del hermano Chacón, pero por lo que pude oír al final, porque estábamos en un juego de pelota que acabamos de llegar de la iglesia, pero lo último que oí me encantó, así que lo voy a poder escuchar completo cuando me mande la grabación. Perfecto, perfecto. Gracias, Rolando. Apunten cualquier pregunta, tenganla presente ahí y vamos a pasar con otro caribeño. Pero más que todo, más que caribeño, hermano en Cristo, querido y amado. Bien, querido, gracias. Gracias. Gracias por dejarnos hablar un poco. La verdad es que se aprende mucho acá y el hermano Cárdenas siempre trae algo nuevo para que nosotros lo manejemos como déjame ponerlo aquí para saborearlo más tarde. Qué bueno, gracias, hermano. Eh, Fíjate que esta parte que nos corresponde hablar ahorita sobre lo que es el Hijo revelando al Padre, me trae mucho que decir y quisiera buscar la mejor manera de ponerlo sobre la mesa lo más condensado posible y que podamos llevarnos la idea a casa o que la podamos llevar a nuestro corazón. Ya estamos en nuestra casa, ¿verdad? Y hay una parte interesante. Cuando leo Éxodo 33:20, hay una parte que nos llama mucho la atención en este material y es cuando expresa que vemos a Dios y ese Dios no puede ser visto por los seres humanos, especialmente por el pecador. Y esta parte quiero subrayarla, por el pecador. Pareciera que aquel hombre o mujer entregado a Jesucristo pareciera que puede ver a Dios, que puede conocer a Dios y que puede acercarse a Dios. En este mismo contexto podemos ver también la parte de lo que es Dios acercándose a Moisés y dando algunas instrucciones que son claras y precisas. Y esto nos lleva a otra parte en la que muchas veces caemos nosotros como creyentes, pudiéramos ser, decirlo de esa manera, y es cuando queremos manejar a Dios y queremos moverlo de manera tal que Él se convierta en el sirviente de nosotros y no nosotros en sirviente o siervo de nuestro Dios. Y esta es una parte también muy interesante porque Dios no puede ser reducible a una imagen manejable. Y esto es muy importante que también lo tomemos muy en consideración.
Pienso que nosotros como creyentes, al ir al Señor en oración, entendemos que debemos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos olvidamos que a través de esa petición lo que estamos buscando es el favor de Dios por intermedio de Cristo. Y usamos a Cristo como muletilla para ordenarle a Dios ciertas cosas para nuestro beneficio y nos olvidamos de que Dios no puede ser manejado. Entonces, otra parte interesante es mirar cómo el Hijo va revelando al Padre y cómo esa revelación nos da a conocer su nombre, su gloria y su carácter. Tres elementos importantes para nuestra relación con Dios: su gloria, su carácter y su nombre. Como explicaba el hermano Cárdenas hace un momentito, a veces nos olvidamos de la acción de estos tres medios como relación profunda para poder acercarnos y conocer a Dios, desde el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre mismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo llega el ser humano a conocer a Dios y cómo lo llega a conocer de una manera profunda, práctica, de una manera verdadera? Ahí nos movemos quizás algunas ideas que plantea Juan cuando escribe lo vivido, la historia en su vivencia con Jesús. Y él nos habla de que podemos conocer al Padre cuando conocemos a su Hijo Jesucristo, porque su Hijo Jesucristo estuvo desde el principio con el Padre, actuando con el Padre en todo lo que el Padre hizo, y por esa razón nosotros podemos acercarnos y conocer esas características del Padre, conocer su gloria, conocer su carácter y conocer su nombre, como lo acaba de explicar el hermano Cárdenas con más detalle. Entonces Dios, el Dios que nadie puede ver plenamente, se ha dado a conocer, en resumen, a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es tan interesante nuestra relación con Cristo, porque a través de esa cercanía, a través de esa intimidad, a través de ese proceso de dejar que Dios actúe en nosotros por medio de su Espíritu y podemos conocer a su Hijo, de esa manera conocemos también a Dios. Es interesante que no convirtamos a Dios en una muletilla. Ay Dios, cuando me pasan cosas, sino que Dios sea la parte fundamental de nuestra convicción en esa relación con su Hijo Jesucristo. Dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo si no conoce al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, mi querido, no forzamos una relación con Dios, buscamos una relación con Dios y va a depender de su misericordia revelarse por medio de su Hijo a cada uno de nosotros. Hay una pregunta que hace Felipe, por ejemplo, a Jesús. Y esa pregunta yo creo que muchos creyentes hoy día todavía no las hacemos dentro de nuestro medio en donde interactuamos como creyentes. En la iglesia, en la familia, en nuestra forma, en nuestra conducta, en nuestra manera de ver el entorno en el que vivimos. Y quizá la misma pregunta, si Jesús estuviera frente a nosotros, nos la haría. Mira, Mateo, pero ¿cómo es que dice que tú todavía no me conoces? Si he estado contigo, me he manifestado, he hecho y tantas cosas delante de ti, ¿cómo es que tú aún no me conoces? Yo pienso que muchos de nosotros como creyentes, hermanos, pasamos años dentro de nuestras propias congregaciones, escuchando sermones, estudios bíblicos, orientaciones por allá, y todavía no caemos en cuenta de quién es Jesús, qué ha hecho por nosotros, qué sigue haciendo por nosotros y cómo podemos a través de él conocer al Padre. Muy interesante. Y quizá quisiera recomendarle a todos que le pongamos mucha atención a las declaraciones que hace el autor a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Y que veamos esa cadena de revelaciones
y cómo va esto creciendo en darnos a conocer a Jesucristo y de qué manera eso nos lleva directamente también al Padre. Entonces, mi querido, hay algunos elementos que necesitamos resumir aquí en esta parte, y es que cuando nosotros, con nuestras acciones, con nuestra forma de vida, con nuestro comportamiento, con la forma en cómo miramos el entorno, cómo hablamos de ese entorno donde estamos, ¿verdad? A veces rechazamos a Jesús porque no le conocemos. Y aunque creamos y andemos diciendo que buscamos a Dios, estamos por otro camino y movemos a Jesús en ese camino en donde estamos y creemos que estamos bien. Y debemos acordarnos que cuando rechazamos a Jesús, entonces rechazamos a Dios, rechazamos conocerle. Entonces, queremos saber, si queremos saber con plenitud quién es Dios, debemos mirar a Jesús, escuchar lo que Jesús nos dice y observar cómo Jesús actuó en el entorno en donde estaba. Esto nos lleva a dos preguntas que quisiéramos mirar más adelante, y es el papel que tiene el Espíritu en esa misión reveladora de Jesús sobre Dios. Una pregunta muy importante que para mí me dejó bien pensativo cuando la leí y digo, wow, esto es maravilloso, porque a veces nos enfocamos tanto en Jesús y en la cotidianidad que nos olvidamos de esa parte tan maravillosa que hace el Espíritu Santo por medio de Jesucristo, y que Jesucristo busca por medio del Espíritu Santo para bendecirnos a través de múltiples formas a cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios que somos. Entonces, en el Nuevo Testamento habla bastante acerca del Espíritu Santo, y especialmente en los evangelios Jesús con frecuencia recurre a la ayuda del Espíritu para poder expresar y hablar lo que siente. Pero otras veces lo busca para decir, yo voy a dejarlo para que se quede con ustedes, ustedes no se van a quedar solos. Y aquí quiero hacerle un énfasis muy importante a la vida de nosotros diaria, porque quiero mirar esto desde una perspectiva de mi relación con Dios, desde una perspectiva de mi manera de convicción con relación a la verdad que Jesús reveló y que me llevan al Padre. Y esta parte es importante. El Espíritu Santo hoy día en la religiosidad se ha cualquierizado, o sea, se tiene como un elemento cualquierizado, se ha usado para múltiples formas de decir, no, el Espíritu fue que me reveló, el Espíritu me dijo, el Espíritu hizo, el Espíritu tornó, el Espíritu hizo aquello. Pero muchas veces estos son oraciones contextualizadas para una audiencia que cree sin investigar lo que se le está diciendo y que no pasa de ahí. Muchas veces nosotros en la iglesia nos sentamos y al hablar del Espíritu Santo nos quedamos con la boca abierta porque no hablamos tanto del Espíritu Santo en nuestras congregaciones y no hablamos tanto de su acción a través de Jesucristo y de la forma en cómo el Padre se manifiesta por medio del Espíritu Santo en Cristo y en cada uno de nosotros. Entonces, al leer Isaías, capítulo 11, versículo 2, dice que y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y la pregunta aquí es, ¿qué reposa sobre ti? ¿Qué cree que está reposando sobre ti desde que aceptaste a Cristo como tu Salvador? Es posible que esté sobre ti el Espíritu que te ayuda a tener sabiduría para entender la palabra del Señor, para tomar decisiones diarias, para un comportamiento como creyente, inteligencia para saber qué es bueno y qué es malo, consejos para tomar decisiones apropiadas, poder para saber que no estás solo, sino que Dios está contigo, conocimiento para poder digerir con inteligencia esos desafíos que se presentan y esos procesos en los que a diario tú estás viviendo. Entonces, el Mesías
no solo viene de Dios, viene ungido por Dios, no solo trae un mensaje, trae la presencia activa del Espíritu Santo en su misión. Como decía el hermano Cárdenas, no podemos ver esto en el singular, hay que verlo actuando en el plural, hay que verlo manifestado desde el plural en cada una de sus acciones. Entonces, quisiera poder dejar claro, y esta parte muy interesante para mí, lo que habla Mateo 12:28. Dice Jesús, yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera demonios. O sea, Jesús no se apropia de un poder que no le pertenece, no se apropia de algo de lo cual él sabe que no debe de apropiarse. Muchas veces nosotros nos apropiamos de cosas que no debiéramos apropiarnos en el nombre de Dios para hacer cosas. Necesitamos hacer lo que hacemos basado en el conocimiento que tenemos de quién es Dios, cómo se revela al hombre y cómo se sigue revelando hoy día en este tiempo en el cual vivimos. Una parte también maravillosa la vemos en Juan, una vez más, en el capítulo 14, versículos 16 al 18 y el 26, vemos que el Padre da el Espíritu, el Hijo lo pide, o sea, no se conforma nada más. Yo soy el Hijo y por default voy a tener el Espíritu. No, el Espíritu viene y viene después y se manifiesta entonces como consolador. Sigue diciendo, no os dejaré huérfanos, yo voy a estar con vosotros. Hoy día nosotros disfrutamos de la maravillosa presencia de Dios por medio de su Espíritu revelado, ese Espíritu dado para consolarnos, para guiarnos, para movernos y para darnos la oportunidad de sentirnos hombres y mujeres llenos del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Por último, quiero subrayar algo de Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice allí Pedro, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por él, por el diablo, porque Dios estaba con él, con Jesús. Así Dios está hoy día con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y esto nos deja dos preguntas importantísimas. Y es, ¿qué clase de dignidad tiene este hijo? ¿Qué significa que comparta con el Padre gloria, nombre y honra? Y esta parte la vamos a ver un poco más en detalle en la sección siguiente, pero es interesante que nosotros podamos movernos a aplicar esto a nuestras vidas y hacernos esa pregunta. En nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo, ¿cómo le permitimos al Espíritu Santo actuar y cómo esta actuación nos lleva a conocer al Padre? Que Dios nos bendiga mucho. Gracias, Mateo. Excelente, hermano. Nos ayudaste mucho a pensar más profundamente en este tema tan grande, demasiado grande. Vamos a pasar ahora a, tal vez Juan Carlos tenga algún aporte que hacernos desde su perspectiva, aunque no lo habíamos nombrado oficialmente como expositor. Juan Carlos. Sí, como el hermano Mateo comentaba en la siguiente sección, iba a ahondarse un poquito más. Y yo tengo una pregunta para la sección del hermano Mateo, pero vamos a dejar, ¿qué les parece si dejamos la sección de preguntas y respuestas para el final? Y yo solo quisiera hacer, digamos, un pequeño aporte bíblico. Cuando digo bíblico, quiero decir de grima bíblico, en el que vamos a saltar de algunos versículos a otros para poner el fundamento bíblico y escritural del tema de la deidad de Jesús en relación a la deidad del Padre, porque es lo que estamos discutiendo ahora.
Lo que estamos discutiendo es que en la sección del hermano Mateo, por lo menos, él nos presenta al Hijo como revelador del Padre. Pero la siguiente sección, ya la número 5, nos habla de la gloria del Hijo propiamente y en sí. Entonces, el punto es que nosotros podemos hacer reflexiones y discursos teológicos, pero a veces simplemente necesitamos dejar que la Biblia hable en sí misma. Obvio, se necesita un ejercicio y se necesita cierto dominio de las escrituras en sentido general para poder articular los textos bíblicos. Pero precisamente el material ya nos ha dado la articulación de esos textos con una explicación bastante completa. Solo me gustaría que no cerráramos la sesión, y aunque yo sé que todos estamos supuestos de haber leído el material, me gustaría poner ese sabor bíblico a la exposición que han hecho los hermanos, los cuales han sido excelentes. Yo disfruté ambas exposiciones. Obviamente el hermano Cárdenas tiene un sabor tiene un sabor para su exposición que me encanta, pero, y ellos también utilizaron versículos bíblicos, pero me gustaría hacer como ese cierre, hermano Carlos, si me lo permite, ese cierre escritural en el que podamos notar, leer literalmente un versículo y otro, y otro, y otro, y cómo ellos al articularse uno con el otro, podemos notar que en realidad, cuando nosotros decimos, sin ningún temor, que el Hijo es Dios, no tenemos que tener ningún temor de decirlo. Primero, ya los hermanos han tratado de explicar a qué se refiere el asunto. Si nosotros decimos que el Hijo no aceptamos a Jesús solamente como un gran maestro, como el Mesías, no, es que si no aceptamos que Él es Dios, en vano es nuestra fe. Pero lo mejor es dejar que sea la misma Biblia la que hable al respecto de cómo comprobamos en las Escrituras la deidad del Hijo a partir de su gloria. Bueno, el primer versículo que podemos leer, y si usted tiene su Biblia ahí a mano, le invito a que la abra y que vayamos a la sección de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, es más, la dinámica va a ser que yo voy a dar las citas y ustedes me van a ayudar con la lectura, para que sea un poquito más interactivo. Yo doy la cita y alguien me ayuda con la lectura. Isaías 42, 8. El primero que tenga el versículo puede encender su micrófono y decirnos amén. Amén, por acá. Hola Silvia. Por favor, Hola. entonces míranos 42, 8 de Isaías. ¿Qué nos dice? Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Continúo. Sí, por favor. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Ok, muchas gracias Silvia. En el versículo 8 específicamente, Dios mismo está hablando al profeta y el mensaje es, Dios no comparte su gloria con nadie. Estamos claros ahí. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios. Y como ya leí el hermano en Deuteronomio, solamente hay un Dios. Es que no nos vamos a confundir, no estamos hablando de tres dioses aquí. Estamos hablando de una unidad, de una deidad compuesta por tres personas o por tres seres. Y entonces, cada uno de ellos, de manera personal, de manera divisible, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero formando a un solo Dios. Ahora, ese Dios, que Él sí se conoce a sí mismo en pluralidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, está diciendo en Isaías 42:8 que Él no comparte su gloria con nadie. O sea, la gloria que solo merece Dios no se puede compartir ni se puede atribuir a alguien más que no sea Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si eso es así, que Dios no comparte su gloria con nadie y que nadie que no sea Dios puede recibir esa gloria, entonces, ¿qué hacemos con tantos versículos en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, que hablan de la gloria del Hijo en relación a la misma gloria del Padre? ¿A qué versículos me refiero? Bueno,
Alguien más, por favor, que nos ayude buscando Juan capítulo 5, versículo 23. Aunque el hermano Carlos ahí lo está poniendo en pantalla. Solo necesitamos un voluntario que lo lea. Juan 5, 23. La hermana Carolina, por ejemplo, tiene el micrófono abierto. Ahorita que el hermano lo ubique, nos ayuda con la lectura. No lo sabía que lo tenía abierto. Ya. Bueno, ayúdenos con la lectura, por favor. Sí. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¡Wow! ¡Wow! Absolutamente, este versículo, me disculpan la frase, nos debería dejar pasmado si en realidad Jesús no fuera Dios. Y recordemos que el contexto en el que Jesús está hablando sus sermones, sus discursos, cuando Jesús está hablando al público, está delante de judíos monoteístas que tienen no solo grabado de memoria el Shema, que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No solo lo tienen grabado de memoria, es que es un estilo de pensamiento, es su teología, que Jehová es uno solo. Y ellos también saben, Isaías 42:8, que Dios no comparte su gloria con nadie y que nadie que no sea Dios puede recibir la gloria que le pertenece solo a Él. Pero ahora, y bueno, pensemos en gloria como sinónimo de honra. En Juan 5:23, el mismo Jesús está diciendo que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Es más, si no honramos al Hijo, no honramos al Padre. Wow, ese versículo, hermanos, ese versículo es profundo. Habla en sí mismo, no necesita gran explicación. Si lo articulamos en conjunto con Isaías 42:8. Repito la pregunta. Si en Isaías 42:8 Dios mismo afirma que su gloria no la comparte con nadie y que su gloria no puede ser dada a alguien que no sea Él, que no sea Dios, entonces, ¿qué hacemos con los versículos del Nuevo Testamento que se refieren a Jesús recibiendo la honra y la gloria misma del Padre? Si no aceptamos que Jesús es Dios, entonces, ¿cómo explicamos estos textos? Otro versículo, Juan 17:5. Yo más que tratar de hacer una explicación de los versículos, solo estoy haciéndoles notar o que notemos juntos que al articular Isaías 42:8 con una serie de versículos, y vamos a regresar al Antiguo Testamento después, no hay una explicación lógica para estos textos si no aceptamos primeramente que Jesús también es Dios. Juan 17:5, hermano Humberto, por favor, léanos. Dice así. Aquí lo tiene en la pantalla. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En ese texto, si nosotros notamos, hay una referencia de Jesús, una referencia de preexistencia, obviamente. Pero bueno, los testigos de Jehová, por ejemplo, hablan de que Jesús, ellos aceptan que Jesús creó todas las cosas. Lo que pasa es que lo que ellos enseñan, su doctrina es lo primero y único que Jehová creó fue a Jesús. Y luego todas las cosas las creó a partir de Jesús. Así que no solo los testigos de Jehová, pero principalmente ellos aceptan a Jesús como un gran maestro, como el Mesías, como el gran profeta, pero a partir del hecho de decir que fue creado, ahí y solamente ahí ya le restaron su deidad. Sí, porque si yo digo que Jesús fue creado antes que el mundo fuese creado, que lo primero y único que Dios creó fue a Jesús y a partir de Jesús creó a los ángeles, creó el universo y creó todo, entonces yo estoy diciendo que Jesús ya no es Dios, porque para ser Dios necesita ser increado. Entonces, ¿qué estamos hablando en Juan 17:5? Jesús le está pidiendo al Padre
que le ayude a regresar a esa gloria que él tenía. Jesús está haciendo una referencia de preexistencia, pero no solo preexistencia, sino comunión. Le dice: la gloria que tuve contigo. Si Jesús no es Dios, ¿cómo es que comparte una gloria que en Isaías 42:8 el Padre nos ha dicho que no la comparte con nadie? ¿Me doy a entender? Ahora, estos versículos suenan pesados, pero es que el más profundo, cristológica y teológicamente, de todos los versículos y pasajes del Nuevo Testamento, está en Filipenses capítulo 2. El hermano nos está ayudando a buscarlo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Hermano Adonai, ayúdenos con la lectura. Aquí tiene, miren la pantalla, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y luego vamos a articular este pasaje de Filipenses con otro pasaje del libro del profeta Isaías. Bueno, hermano Mateo, por favor, ayúdenos con la lectura, 5 al 11. Dice, bueno, lo voy a leer del 6 o del 5, espérate, déjame de acá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también les exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y toda lengua confiese, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Oiga bien, los últimos dos versículos y esta frase: en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero es que ya nos desgarró la piel desde el versículo 6, cuando dice que Jesús no se aferró al hecho de ser igual a Dios. Hermano Humberto tiene la mano levantada. Pero termine usted, hermano, No. yo nomás solo quiero dar una opinión. Ok. Entonces, hermanos, estamos hablando de la gloria de Jesús como Dios, y si esa gloria solo pertenece a Dios, entonces estos versículos no tienen una explicación lógica sin primero aceptar el hecho de que Jesús sea Dios. Juan 5:23, Juan 17:5. Este pasaje completo de Filipenses 2:5 al 11, en el cual el apóstol Pablo, en su cristología, entiende perfectamente la deidad del Hijo como igual a Dios. Y no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. El tema de la kenosis, se despojó a sí mismo, pero luego dice que vean este lenguaje que Pablo utiliza, por si fuera poco. Él ya comprende que el Hijo es igual al Padre en cuanto a deidad, pero por si fuera poco, Pablo utiliza el lenguaje que el mismo Jehová utiliza de sí mismo en Isaías capítulo 45. Vayamos a Isaías 45 ahora. El hermano nos está ayudando ahí con los pasajes del hermano Carlos. Cuando usted va a Isaías 45, en ese pasaje, Dios, hablando a Ciro, se hace mucha referencia a la grandeza de Dios por ser creador. Y si usted lo lee
suena un pasaje algo redundante, en que repite por mucho la idea de que Dios formó la tierra, la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Y entonces el carácter creador del Padre o de Jehová es exaltado para reconocer su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En el versículo propiamente, porque en el material no hacía referencia al capítulo completo, no decía el versículo. Pero entonces yo me di a la tarea de encontrar que en el versículo 23 del capítulo 45, cuando en Isaías dice, hablando Jehová, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué tenemos aquí? Que en Isaías Jehová hace referencia de sí mismo como que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Ese mismo lenguaje es el que utiliza Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Pablo no podría, y recordemos la formación farisea del apóstol Pablo. O sea, antes de poder conocer a Jesús camino a Damasco, que lo tumbó del caballo, Pablo era un monoteísta extremo, igual que todo judío del siglo I. Monoteísta, ya vamos, luego creo que al final podemos explicar esa gráfica, hermano Carlos, porque es perfecta. Pablo, habiendo sido formado en la ley, con un pensamiento teológico puramente monoteísta, él conoce a Jesús y logra comprender que Jesús perfectamente calza en los mismos zapatos de Dios. Pero lo que nosotros necesitamos dejar claro, bueno, voy a aprovechar la gráfica que el hermano nos está proyectando aquí. Lo que necesitamos dejar claro es que cuando hablamos de que el Padre es Dios, de que el Hijo es Dios y de que el Espíritu Santo es Dios, no nos estamos refiriendo a tres dioses, porque no somos politeístas. Nosotros también somos monoteístas. Permítanme aclarar y recordarles. Nosotros también somos monoteístas porque creemos que fuera de este Dios al que nosotros creemos y adoramos, no hay otro Dios. Zeus, Poseidón, Diana, cualquier otro que usted me quiera mencionar, Baal. No hay otro Dios fuera del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como ya no desarrollaba la idea el hermano Humberto Cárdenas desde el inicio, la sola palabra Elohim tiene una pluralidad y se puede entender perfectamente al comprender que Dios es uno solo, pero en tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, hablando de manera individual y personal. El Padre es una persona distinta al Hijo y el Hijo es una persona distinta al Padre. El Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo y viceversa. Pero los tres se conforman en el único Dios verdadero y no es difícil para nosotros aceptar la palabra Dios como singular si conlleva la idea de más de una persona. Por ejemplo, a mí siempre me gusta usar este ejemplo sencillo y que todo el mundo lo entiende. La palabra familia es singular, ¿sí o no? Pero la palabra familia en sí misma por lo menos necesita tres personas, ¿sí o no? El padre, el hijo, perdón, el padre, la madre y el hijo. Cuando nosotros decimos la familia es muy importante para la sociedad, por ejemplo, la palabra familia ahí está en singular, sustantivo singular, propiamente. Pero es que la sola palabra familia es plural. O cuando decimos la palabra gente, la gente espera, por ejemplo, la gente espera ganar la lotería sin jugarla, por poner un ejemplo. La palabra gente es singular, pero implica más de una persona, porque si no, entonces yo solo me refiero a una persona, digo una persona y puedo incluso usar su nombre. Entonces, la palabra familia es una palabra singular que indica un conjunto de personas, por lo menos el padre, la madre y al menos un hijo. Porque si solo hay padre y madre, entonces sí es una familia, pero digamos, nos referimos a eso como matrimonio, más bien.
que quieren formar una familia a partir de que ya tengan hijos. Entonces, mis hermanos, Filipenses 2:5 al 11, articulado con Isaías 45:23, no deja lugar a la duda de que lo que el apóstol Pablo está haciendo no es un simple juego de palabras, sino que está haciendo una referencia concreta y directa a que, así como delante del Padre, Jehová se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, también delante del Hijo. ¿Y qué sería eso si no compartir la gloria? Si Jesús no es Dios, entonces no se puede compartir esa gloria. Hay otros pasajes en Daniel y en Salmo, pero primero me gustaría escuchar el comentario de hermano Humberto. Ya terminé la idea respecto a Filipenses, hermano Humberto. Hola, hermano, buenas. Pues precisamente de Filipenses es el comentario que yo tengo. ¿Ok? Y es en el versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el 6, perdón, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ahí. O sea, mi punto es ese. Y si te preguntaran de qué se despojó, ahí, entonces, ¿de qué se despojó? Número uno, hay gente que dice que se despojó de su divinidad. Uh-huh. Cristo no puede despojarse de su Haberse divinidad despojado, sí. porque la divinidad es inherente a uno. Pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. La deidad, su divinidad es esa, divina, válgase la muletilla. Uh-huh. Ok. Yo no, mi naturaleza es humana, ¿sí? Por más que yo quiera hacerme un terian y hacerme caballo, yo no puedo porque mi naturaleza No se lo permite. no me lo permite. Esa naturaleza es inherente a Inherente. mí. Sí, Exacto. listo, simple. Entonces, Cristo tiene una naturaleza. Jesús tenía una naturaleza y era la naturaleza divina. Y esa era inherente a él. Vuelvo al punto. Entonces, ¿de qué se despojó, hombre? Hombre, se despojó de la gloria que tuvo uniendo lo que usted está explicando. Parece que es en Juan 17:5 o Sí, 5:17. 17:5, Insisto, exacto. mi memoria no sirve para eso. Es una de mis Pero lo debilidades. recordó bien. Bueno, entonces, Cristo ahí, él se despojó de la gloria que tuvo con él antes que el mundo fuese. De eso se despojó. No se puede despojar de su divinidad porque la naturaleza, esa anda con uno, porque es lógica. Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Por muy Dios que sea, Dios no puede ser círculos cuadrados. Pero Dios me dijeron una vez a mí, pero es ilógico, o sea, Dios hace cosas lógicas. Entonces, Cristo se despojó de su De gloria, la no gloria. fue de su naturaleza. Eso no es el comentario, muchas gracias. Excelente comentario, hermano. Muy bienvenido, porque aclara un punto importante de una mala interpretación que surge a partir de ese pasaje. Pero démosle lugar a la pregunta o comentario de Silvia. Adelante, Silvia. Muchas gracias, hermanos. Em, esto es algo que por lo general muchas denominaciones o otras religiones se cuestionan. ¿Cómo puede ser posible que, que sea y no sea al mismo tiempo? Y yo había visto un ejemplo, no recuerdo en dónde, pero alguien lo mencionó y de hecho yo se lo expliqué a mi hijo porque me pareció muy acertado. Si usted piensa en el agua, perdón, el agua como un elemento puede tomar muchas formas. El agua, si usted la enfría, llega a ser hielo. El Sólido. agua, si hay, exacto, llega a ser un sólido. Si usted la pone a calentar, el agua se convierte otra vez en líquido. Si hay diferentes factores, el agua puede llegar a convertirse en un gas inclusive, pero detrás de todo eso sigue siendo agua. A Uh-huh. lo que voy con esto es que Dios es así. Él, a pesar de que cambie o de que se haya despojado de sí mismo y tenemos a Jesús,
él sigue siendo el mismo. No sé si me doy como a entender con el punto de Sí, que no va a dejar de ser el mismo porque haya cambiado su forma. Espero que a veces yo no, me cuesta como abarcar bien el ejemplo, pero me pareció muy acertado. El agua puede tener diferentes formas, pero no va a dejar de ser agua. Igualmente Dios es Padre, Hijo y es Espíritu Santo, por más de que lo ahora, veamos diferente. ok, ahora, el ejemplo está perfecto para referirse al hecho, por ejemplo, de que el Hijo, siendo Dios, también fue hombre. Ujú. Sin embargo, yo también escuché el mismo ejemplo, pero para tratar de explicar la naturaleza de Dios en cuanto a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esto sí me gustaría hacer una aclaración, si me lo permite tanto Silvia como el resto. Hay un grupo, hay una denominación, hay una religión que son popularmente conocidos como los Jesús solo. Y con ello hay que tener mucho cuidado porque ellos se van al otro extremo de lo que hacen los testigos de Jehová. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Minimizan la deidad de Jesús, el Hijo, al punto que ya no es Dios. Y Jesús solo, o que son los apostólicos, se van al otro extremo. Es más, la iglesia se llama así, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Ese es el nombre completo de la denominación. ¿Qué creen ellos? Que Jesús, el Hijo, Jesús es el único Dios. Y que lo que hace es que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces se manifiesta como Espíritu Santo. Y entonces, para tratar de darle lógica a ese punto, utilizaban el ejemplo que nos acaba de comentar Silvia sobre el agua siendo sólida, siendo líquida o siendo gaseosa, pero no deja de ser agua. Ahora, el problemita de querer comparar, el ejemplo de Silvia cabe perfectamente para referirnos que Jesús, siendo hijo, Dios hijo en el cielo, también pudo ser hombre. No dejó su naturaleza divina, pero también se pudo humanizar. Ahí cabe perfectamente el ejemplo. Pero en el caso de querer explicar que el único Dios es Jesús y que lo único que ocurre es que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces como Espíritu Santo, ahí sí hay un peligro doctrinal. ¿Por qué? No solo doctrinal, pero escritural en sí mismo. Porque entonces, si yo me baso en esa lógica, ¿qué hacemos con todos los versículos que se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el mismo escenario? Porque, digamos, yo podría tolerar la idea de que se manifestó como Padre en un escenario, como Hijo en otro escenario, como Espíritu Santo en otro escenario. Pero, ¿y qué hago con los versículos o con los pasajes enteros que hablan y que presentan en la misma escena al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? No sé si me voy a entender. Entonces, el cuidado que tenemos que tener con ese ejemplo, y no lo digo por Silvia, lo digo para todos, por si acaso no lo conocíamos el ejemplo, es que esa denominación específica trata de explicar que el único Dios es Jesús, que Jesús es Jehová y que el único Dios es Jesús. Y ellos no aceptan que que Dios sea tres personas, sino que ellos hablan de manifestaciones. Ellos no hablan del Padre como una persona y del Hijo como una persona y del Espíritu Santo como una persona, sino lo refieren como manifestación, la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y la manifestación del Espíritu Santo. Pero primero, la primera lógica contra ese argumento es los pasajes como el bautismo de Jesús, en los cuales el Padre habla, el Espíritu Santo desciende y el Hijo está siendo bautizado, no tienen un buen sentido sobre esa lógica. Segundo, una cosa es hablar de manifestación y otra cosa es hablar de persona. Para que nosotros podamos catalogar algo como una persona, tiene que tener características. Y no me refiero solo a una persona de carne y hueso, me refiero a una personalidad. Tiene que tener características. Una manifestación no tiene características. O sí las tiene, pero no son las mismas que de una persona. Entonces, cuando nosotros analizamos, y esto obviamente daría para toda la noche, pero solo por poner un ejemplo, cuando nosotros analizamos versículos bien ubicados en su contexto escritural,
nos damos cuenta que el Padre es una persona porque tiene las características de persona, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que analizamos es que ahí está la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces nos critican y nos dicen, es que ustedes creen en 3 dioses. No, señor, señora, por favor. Y aquí ya estoy como el hermano Humberto. Nosotros creemos en un solo Dios que está constituido por 3 seres, por 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué nos cuesta aceptar eso si aceptamos que la palabra familia es plural, aunque singular a la vez? Una familia con padre, madre y un hijo. O una madre, 2 hijos. Entonces, a mí, por lo menos, desde que entendí ese ejemplo con la palabra familia, no me causa ningún problema aceptar que Dios es un solo Dios, pero en 3 personas. Y si me lo permiten, solo para cerrar los versículos, solo para terminar de mencionar los versículos que tenía que mencionar, Daniel 7:13 al 14 es un pasaje en el cual, en ese pasaje, se presenta en el mismo escenario. Daniel ve en visión el escenario de un anciano de día, que se refiere al Padre, y a alguien como el Hijo del Hombre, que se refiere obviamente a Jesús. Cuando nosotros leemos el pasaje, nos damos cuenta que, si el hermano Carlos lo puede poner en pantalla, ¿qué dice Daniel 7, 13 y 14? Bueno, que tanto el anciano de días como el Hijo del Hombre reciben la misma gloria. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ahí se refiere al Hijo. Que vino hasta el anciano de días, se refiere al Padre, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio. ¿A quién le fue dado dominio, gloria y reino? Al Hijo, que se acercó al anciano de días. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, el Hijo del Hombre recibió dominio, gloria y reino. Si el Dios verdadero no comparte su gloria con nadie más, entonces, ¿cómo explicamos ese pasaje? Recordemos, el pivote al que regresamos siempre es Isaías 42:8. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el pivote, ese es el eje interpretativo para todos estos pasajes, Isaías 42:8. Y por último, Salmo 110. Salmo 110. David nos presenta a 2 señores. Mire la lectura. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, desde el Antiguo Testamento se nos presenta la idea con claridad de la preexistencia del Hijo, del Padre, e incluso desde el puro inicio, el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. Así que hay muchos versículos más en el material que nosotros los podemos, con la lectura, los podemos comprobar. Lo invito, cuando usted esté haciendo la lectura del material, lo invito a no dar por sentado que la cita está bien y que vaya a su Biblia para comprobar que ahí está, porque no sé si a ustedes les pasa igual, pero a mí sí me pasa. Si estoy leyendo, por ejemplo, un libro de algún escritor cristiano, un libro de teología o un comentario bíblico, no es lo mismo que yo lea la cita y que el autor me comente lo que la cita indica o lo que la cita dice, a que abra mi Biblia físicamente y lo lea. No quiero ser de alguna forma espiritualista con esto, pero a mí me pasa que al abrir la Biblia y leer el pasaje, leer el versículo, siento una mejor claridad. No estoy idolatrando el material, no estoy idolatrando el papel, pero una vez más, la palabra de Dios tiene poder. Entonces, cuando usted lea una cita en algún comentario, en algún libro, en algún material, vaya a su Biblia y lea la cita.
No se quede solo con el hecho de que hay una idea en tal versículo, no, vaya y léalo. Hay un poder al leer la escritura. El hermano Carlos y el hermano Mateo levantaron la mano. Carlos Delgado. Sí, sí, bueno, Dios los bendiga a todos. Yo, Amén. realmente, sí es cierto, tanto los ruselistas, a mí no me gusta decirles testigos de Jehová, porque ellos no son testigos de Jehová. Los ruselistas y los Jesús solos, ellos nos califican a nosotros como herejes por, Carlos, solo apuntarme la panza, por favor. Nos califican a nosotros como herejes porque según ellos nosotros violentamos la Shema. Eh, pero no es cierto. Realmente cuando seguimos estudiando las escrituras, vemos que eso no es así. La Shema es apenas una pequeña puerta para enseñarnos algo más grande, que es lo que vamos a encontrar en el resto de las escrituras. No podemos llegar y coger las escrituras un solo versículo para cubrir todo, porque si no nos salimos del contexto. Hay que poder ver la Biblia como un panorama. Y entonces me gusta mucho como lo explica Pedro en primera de Pedro 1:2, donde dice, elegidos según la presciencia, o sea, la ciencia que Dios ve desde antes, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1:2. Entonces, somos, pues ahí podemos verlo, y me gusta también como lo dice aquí el texto, de que es como una miniatura, dice el texto, de todo el Evangelio. Ese Dios, Dios es el que nos mueve, el Espíritu Santo nos santifica y Jesucristo es quien derramó su sangre. O sea, es una acción conjunta de tres seres, pero un mismo Dios. Amén. Gracias por regalarnos este pasaje, hermano Carlos. Mateo. Quería o quiero volver al punto del hermano Juan Carlos en cuanto a no quedarnos cuando leemos un libro, un material o algo solo con la referencia del texto dentro del material, sino ir a la Biblia. A veces el autor trae una idea con un texto, pero él viene ya con un contexto de esa idea. Y cuando nosotros leemos el material, a veces nos perdemos ese contexto. Entonces es importante ir a la Biblia porque tenemos una oportunidad de mirar de qué viene tratando la parte que se está señalando en el material y por qué se está señalando esa idea dentro de ese escrito determinado, libro, lo que sea. Entonces, lo que quería era ahí hacer un poco de énfasis que no solamente Juan Carlos con el tema, sino que debiera ser parte práctica cuando uno está leyendo especialmente materiales de corte bíblico, tener esa parte al frente de uno en la misma Biblia para uno ir contrastando la idea del autor con relación al texto directamente, porque enriquece el entendimiento más y es más puro lo que saca uno como mensaje que solamente leyendo el material como referencia del texto. Bueno, Hermano. gracias. Juan Carlos, ¿tenías algo que añadir? Sí, quería regresar un poquito al comentario que añadía el hermano Humberto Cárdenas sobre Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Él nos explicaba una razón sólida y lógica al respecto de por qué
cuando hacemos referencia a la kenosis de Jesús, no puede ser a la kenosis de su naturaleza, porque como él bien lo decía, la naturaleza es algo inherente a uno, no es algo que como una mudada que no se puede quitar de encima. Pero además hay una razón, sería una razón soteriológica, técnicamente hablando. Soteriología tiene que ver con el estudio del tema de la salvación en la Biblia. Porque la forma de decir Salvador en griego es soter. Entonces, soterología quiere decir la articulación de todos aquellos textos bíblicos que hacen referencia al tema de la salvación, de cómo somos salvos, a través de qué y quién ejecutó la salvación. Bueno, todo eso. Hay una razón soteriológica de por qué Jesús no pudo despojarse de su naturaleza divina al venir a la tierra. ¿Cuál es? Bueno, si nosotros aceptáramos la idea de que en la kenosis Jesús se despojó de su naturaleza, significa que al estar en la tierra era solamente hombre. Y como tal, no podría habernos salvado. Consideremos una cosa. Dios, según Juan 3:16, el pasaje más conocido, Dios no envió a un arcángel ni a ningún ángel para salvarnos. Envió a su Hijo unigénito. Y el Hijo, siendo Dios, como dice Filipenses 2:6, Él decide venir a la tierra sin despojarse de su naturaleza, precisamente porque sin ella no hubiese podido salvarnos. Necesitaba estar en una posición y en una condición superior a la humana para poder rescatarnos de la condición donde estábamos. Si me doy a entender, quiero decir, cuando Jesús viene a la tierra, todos nosotros éramos pecadores en la naturaleza humana. Si Jesús se hubiese despojado de su naturaleza divina al venir a la tierra y hubiese estado con nosotros solamente en la naturaleza humana, hubiese sido un hombre como cualquier otro, y entonces quiere decir que como cualquier otro hubiera podido tomar su lugar en la cruz y entonces salvarnos. Lo cierto es que Juan 3:16 dice que el Padre se tuvo que despojar de su único hijo para salvarnos. ¿Por qué no le dio a otro hombre la misión, o a un ángel, o a un arcángel, a un querubín la misión? Porque es que necesitaba ser Dios mismo desde la posición de Dios, porque Él era el que estaba fuera del peligro que tenía la naturaleza humana llamado pecado. La condición de pecado que teníamos dentro de nuestra naturaleza humana solo podía ser superada y salvada desde una posición superior, diferente, que era la naturaleza divina. Y ahí es donde entra en el complejo tema de la dualidad divina, de la dualidad de la naturaleza de Jesús, que era 100% hombre, 100% Dios. Ya eso es un tema aparte, ya eso es un curso completo. Pero por ahora solo quería regresar a ese punto de mi hermano Humberto, que evidentemente sí, Jesús no podía despojarse de su naturaleza. Lo que él dejó fue esa gloria que tenía con el Padre, y aunado con Juan 17:5, le está pidiendo retomarla, regresar a ella. Eso fue lo que él dejó, pero nunca pudo haber dejado su naturaleza divina. Jesús en la tierra era tanto hombre como Dios. Tenía que ser hombre para experimentar lo mismo que nosotros y entonces compadecerse de nosotros, como lo dice el escritor a los Hebreos. Solo habiendo experimentado nuestros sufrimientos y nuestras tentaciones podía compadecerse de nosotros. Pero luego, solo siendo Dios, podía salvarnos. Correcto. Muy bien, ahora vamos a dejar que tal vez Carolina o Edina Donay tengan algún comentario o pregunta. Aquí estoy. Adelante, Carolina. Bueno, esto está muy complejo, ¿no? Pero para mí, cuando se habla de todo lo que se discutió de imagen, creado imagen y semejanza, a quien quisiera escuchar, a quien se le revela, pienso que si Dios no viene hecho hombre,
¿cómo podemos entender algo que no conocemos? Entonces, como decía el hermano ahora Juan, tenía que ser hombre para sentir lo que siente el ser humano, sin dejar, con una conciencia muy clara de que es Dios, ¿no? Para mí. Entonces, el hecho de, bueno, todo lo que acabamos de ver vino a explicarnos, ¿no? Es lo que yo concluyo, lo que puedo entender, porque es uno solo, porque cómo nosotros lo conocemos si no nos lo explican. Entonces, Él vino a explicarnos quién es Dios, cómo es Dios. Dentro de Él, era Él, hecho hombre, ¿no? Y para poder explicarnos eso, definitivamente tenía que ser hombre, porque nosotros somos hombres y nuestra comunicación es humana, ¿no? Entonces, con miedos, con incertidumbres, con todas las características positivas y negativas del ser humano. Entonces, él reconoce o entiende viviendo entre los hombres todo eso, pero lo que a mí más me deja todo este tema es que él vino a enseñarnos a orar, a cómo nosotros acercarnos a él, ¿no? A Dios, pero a Él. Entonces, esa manifestación de hombre es, para mí, era esa misión de Dios de decir, conózcanme, síganme, y va a ser de esta manera, ¿sí? Porque él oraba muchísimo, Jesús oraba todos los días, entonces tenía miedo, según he leído, y, y le pedía a Dios salvación y le pedía entendimiento y oraba por los discípulos y por las personas, ¿no? Entonces esa manera de orar que él manifestaba, pienso que era lo que Dios quería a través de él mismo, hecho hombre, que todos entendiéramos, ¿no? Ahora, lo del Espíritu Santo, eso sí, para mí no, todavía me es difícil como encajarlo, pero pienso que es lo que llevamos dentro, lo que habla el corazón, ¿no? Lo que hace que nosotros podamos ser o no ser, porque aquí es una cuestión de o somos o no. Entonces el espíritu pienso que es esa parte que te hace tomar la decisión cuando lo sientes, ¿no? Cuando lo sientes y entonces ya tus actuaciones y tus palabras van juntas, que lamentablemente el ser humano confundido no tiene ni la actuación ni el lenguaje juntos. Entonces, el hecho de que se sienta permite que tu lenguaje, tu habla, sea compatible con el sentimiento, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es para mí, hasta lo que he entendido ahora, es lo que se siente, ¿no? Lo que uno siente desde el corazón. Y definitivamente, pues, Jesucristo es Dios, que vino a explicarnos cómo funciona el mundo, cómo funciona todo, porque todo lo dejó escrito, todo, ¿no? Entonces, al decir, este es mi nombre y no lo cedo, es mi gloria, si hay que honrar al hijo, es honrar al padre directamente, o sea, no se puede honrar a un padre, sino a través del hijo, de lo que él nos trajo a conocer, ¿no? Bueno, y tiene un carácter creador que resalta la gloria, ¿no? Entonces, bueno, esa es lo que yo pude armar aquí de todo lo que se ha dicho. No sé si estoy por el camino correcto. Gracias, Carolina, gracias. Tu aporte realmente nos ayuda mucho y es importante seguir hablando de esto. Estamos, ¿verdad?, con un tema que puede ser muy confuso. Sí. Tal vez, como digo, el hermano Cárdenas sigue siendo un referente, Cárdenas, ¿verdad? Como él dijo, muchos ríos de tinta se hubieran ahorrado, yo creo que hasta de sangre, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos sido humildes y hubiéramos tratado de si hubiéramos evitado tratar de explicar algo que puede ser inexplicable. Es decir,
nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a encontrar la manera que con nuestro idioma, con nuestras palabras, con nuestro vocabulario, queremos tener dominio de la realidad. Es decir, cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, a Adán le dijo, solito, ¿verdad? Le trajo los animales para ver qué nombre le había de dar a cada uno de ellos. Ahí le está dando Dios, es una forma simbólica de decir que le está dando Dios dominio sobre la creación, porque una forma de tener dominio de la realidad es por medio de darle nombre a cada elemento de la realidad. Entonces, él habla del ser humano, es una forma como Dios nos dota de la capacidad de dominar sobre la creación, sobre la realidad. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo te llamas? Me dice, Gerardo. Ok, ya tengo dominio de Gerardo porque ya tengo su nombre en mi boca. Gerardo, ¿verdad? O cuando tengo un problema de salud, ¿verdad? Entonces, mientras no conozca el nombre de mi problema, me siento indefenso, me siento vulnerable. Pero una vez que me dicen el nombre, entonces yo ya tengo, en cierta forma me consuela un poco saber que ya por lo menos sé cómo se llama mi enfermedad. Aunque Y algunas es, patologías sean impronunciables. aunque sí, aunque después, ¿verdad? Me digan algo que es horrible, pero no importa, por lo menos le tengo un nombre. Así pasa ¿verdad? Con este tema de yo diría, mal llamada Trinidad. ¿Verdad? Porque, digamos, yo creo que los ríos de tinta y los ríos de sangre surgen por esa urgencia que tiene el ser humano de querer dominar la realidad. Y la quiere dominar con su vocabulario, con sus palabras, con su habla. Y Dios se resiste a ser dominado. Dios se resiste, es decir, el Señor no se presta para someterlo nosotros a nuestras palabras, a nuestro vocabulario, a nuestra lógica, a nuestra cosmovisión. Entonces, por eso, ¿verdad? Surgen estas diferencias entre los diferentes corrientes del cristianismo que quieren, ¿verdad? Como dice en inglés, settle it, o sea, quieren ya dejar resuelto lo que tal vez Dios no quiere que resolvamos. Entonces, por eso yo me abstendría de usar palabras, ¿verdad? Como esas. Y ver yo creo que Jesús es Dios, yo creo que el Espíritu es Dios y creo que el Padre es Dios. Entonces, el tema, ¿verdad? No se agota aquí. Gracias por haber participado. No sé si hay algún comentario más. Tal vez Edwin Adonai, que no ha hablado, pueda. Edwin acaba de hacer un comentario en el chat. Ah, bueno, sí. Dice que es un gozo compartir. He aprendido mucho. Gracias por darme ese cariño, esa oportunidad. Paso a retirarme, sí. Bueno, aquí estamos parecidos. Ya tenemos que retirarnos, pero gracias a todos ustedes. Gracias a los tres expositores que nos han ayudado. Carolina, excelente tu participación. Gracias, Silvia. Si no hay más que aportar, entonces, Edwin, ¿puedes orar para despedirnos? Los hermanos del chat, los hermanos del WhatsApp. Ay, sí, los tenía olvidados. Por favor, alguien de Cuba, ¿tiene algún comentario antes de despedirnos? Bueno, yo tengo una duda, pero ya no nos daría tiempo. Después nos veremos. Bueno. Ahí la puedes hacer por WhatsApp. Esta pregunta. ¿No me oye? ¿Te estamos oyendo? ¿O no? Sí. Ah, ya. Perfectamente. Porque en 1 Timoteo 2:5-6 dice, hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiere decir que el mediador entre Dios y los hombres era cuando Jesucristo era hombre. Después de la resurrección, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Oyeron la pregunta? La última parte de la pregunta no la escuché bien. Repítela. Dice que después de la resurrección, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Después de la resurrección, Ah. Jesucristo no media entre nosotros, entre Dios y nosotros. Yo no logro oír bien la pregunta, pero si tu hermano Carlos está ahí en el... Si usted la logra articular bien la pregunta. Es que para... Mateo 2:5. Sí, tenemos el pasaje. Porque hay un solo mediador. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uh-huh. Luego, la pregunta es... ¿Y qué pasa que ahora ya no es, ya... Cuestión de Cristo, ya Jesucristo no media entre nosotros y Dios. Ah, bueno, sí, es que lo que pasa es que parece que la hermana, a ella le parece que el pasaje limita la mediación de Cristo al momento... A su tiempo terrenal. Exacto, exacto. ¿Qué pasa ahora que Él ha resucitado? ¿Alguna aclaración de parte de ustedes? Bueno, yo un comentario rapidito, solo desde mi perspectiva. Como usted bien lo decía, Jesucristo hombre no se refiere al tiempo que Él vivió en la tierra, se refiere al hecho de que Él se humanizó. Y como tal, y como ya lo comentábamos previamente, solo humanizándose pudo experimentar nuestros sufrimientos y tentaciones y así compadecerse para hacerse mediador. O sea, lo que quiere decir Pablo es que la naturaleza humana que Jesús compartió con nosotros mientras estuvo en la tierra, lo facultó para convertirse en nuestro mediador delante de Dios. Y eso se puede articular con el escritor a los hebreos, que dice que teniendo un sumo sacerdote que sufrió los mismos padecimientos nuestros, entonces se constituye en nuestro sumo sacerdote, o sea, un mediador entre Dios y nosotros. Entonces, en conclusión, Jesucristo hombre no delimita el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, sino que más bien hace referencia al hecho de que Él compartió nuestra naturaleza humana y eso lo facultó como mediador para poder interceder delante de Dios, porque Dios Padre, estando en la gloria, no está sufriendo nuestros padecimientos de la carne y entonces Jesucristo hace esa doble dirección, ¿no? Al haber habitado en un cuerpo humano igual que nosotros, entonces nos entiende nuestro sufrimiento, nuestros padecimientos y tentaciones. Y luego tiene la facultad y tiene... Que después de la resurrección sigue mediando entre Dios y nosotros. Hombre, obvio. Después de la resurrección, entonces sigue mediando entre Dios y nosotros. Sí, sigue haciéndolo, hermana. Sigue. Es correcto. Sí. Ya. Muy bien. Como ven ustedes, el tema es un poco confuso todavía, ¿verdad? Termino con una frase. Dios es la fuente, Jesús es el medio y el Espíritu es el recurso. Una forma de explicarlo, ¿verdad? Una forma de explicarlo. Muy simple, pero por supuesto que... Te agradece. Pero pensado, don Carlos. Se le agradece mucho. El Espíritu es el recurso. Jesús es el medio, Dios es la fuente. Bueno, oremos para terminar. Juan Carlos, vos despedimos en oración. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias por Evi. Gracias porque a través de esta plataforma podemos, Señor, unirnos para reflexionar en tu palabra, para reflexionar en temas como este, Señor, los cuales son un muy humilde esfuerzo nuestro para querer conocerte mejor. Sabemos, Señor, que no podremos comprenderte a plenitud, por lo menos en esta vida terrenal.
Sabemos que cosas que no comprendemos a cabalidad aquí, las entenderemos allá, Señor, contigo en los cielos. Pero lo que pedimos, Señor, es que nos des discernimiento, sabiduría, inteligencia para poder conocer lo que tú has dado a conocer a nosotros a través de tu palabra. Y que ese conocimiento nos ayude a relacionarnos mejor contigo. Es nuestra súplica humilde en el nombre santo de Jesús. Y que bendigas a todos los hermanos y hermanas que están interesados en seguir aprendiendo de tu palabra y de estos temas desde cualquier país, Señor, y que se conectan con nosotros tanto en Zoom como en WhatsApp. Por favor, bendice, Señor, a cada uno de nosotros por nombre y por familia. Y permítenos, Señor, que lo que aprendemos se constituya en una forma de pensar en nosotros. Y eso nos ayude en nuestro cristianismo. Por Jesús oramos y damos gracias. Amén. 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 Buenas noches, hermano. Estamos despedidos. Gracias, hermanos de Muchas Cuba, por gracias, participar. hermoso, me gustó mucho. Gracias. Hermano Humberto y hermano Mateo, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Gracias, hermanos. Buenas noches.